Pues hoy vamos a hablar un poquito de la función de relación. Ya sabéis que la función de relación es una de las 3 funciones vitales y nuestro organismo realiza esta función gracias a la intervención de varios órganos en él. Básicamente, para captar el estímulo, ya sabéis, ese cambio que se produce en el medio, tenemos los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos ya los conocéis, los lleváis dando desde el cole, ¿vale? Y pues un poquito su anatomía y su funcionamiento se darán más adelante. Pero la función básica que tienen es captación de estímulos. Captan cualquier cambio que se produce tanto en el exterior de nuestro organismo como en su interior, ¿vale? También tenemos captadores internos. Se nos puede doler la tripa, podemos sentir sed, calor, frío. Todos estos captadores, tanto internos como externos, nos dan una idea de cómo está nuestro cuerpo. Y a la vez también podemos captar todos los estímulos que vienen del exterior. Esta información será transmitida a nuestro sistema nervioso, a nuestro cerebro, y él va a elaborar una respuesta y va a dar lugar pues, a una serie de, digamos, de cambios en el organismo para adaptarse a este estímulo. Toda esta orquestación de lo que se recibe, la elaboración de una respuesta y la orden para realizar esta respuesta se realiza a través del sistema nervioso básicamente. No solo está el sistema nervioso, sino también está el sistema endocrino. Hablaremos de los dos, ¿vale? Sistema nervioso y sistema endocrino. Y finalmente el efector de esa respuesta, es decir, normalmente aquello que va a dar lugar a que nosotros veamos esa reacción, ¿vale?, al estímulo, la va a generar el aparato locomotor. El aparato locomotor, como ya sabéis, está formado por los músculos y los huesos, el sistema esquelético y el sistema muscular, ¿vale? También se puede dar una respuesta endocrina, ¿vale? Un susto, por ejemplo, puede liberar una hormona que es la adrenalina, que a su vez también activará todos los demás órganos de los sentidos. Nosotros vamos a centrarnos en este tema básicamente a hablar del sistema nervioso y del sistema endocrino, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, pues tenemos que tener en cuenta, en negro por ejemplo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar básicamente del sistema nervioso cerebroespinal, ¿vale? Que el sistema nervioso cerebroespinal está formado por el sistema nervioso central y por el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es, como bien indica su nombre, pues el que centraliza un poquito todas las acciones y las actividades del cuerpo. Y está formado por dos grandes sistemas, ¿de acuerdo? Uno de ellos es el encéfalo y otro de ellos es la médula espinal. El encéfalo, a su vez, también está formado por varias partes que las daremos poco a poco, como el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral y el bulbo raquídeo. Ya veremos a qué se dedica cada una de estas partes y todas ellas están alojados en la cabeza. El cráneo los protege. Y la médula espinal, pues básicamente es como la autopista por la que se transmite la información desde el resto del organismo hasta el encéfalo y desde el encéfalo hasta el resto del organismo, aunque también en ella se pueden producir lo que llamamos los actos reflejos. Finalmente, el sistema nervioso periférico está formado por lo que denominamos comúnmente los nervios, ¿vale? Los nervios que tienen son básicamente de dos tipos. Unos que son los que reciben, que llamaremos nervios sensitivos, y otros que son los que ejecutan la acción o los que transmiten la orden, que llamaremos nervios efectores o motores, a veces también se denominan, cuando lo que implican es un movimiento. Y finalmente, pues tenemos lo que denominamos ganglios nerviosos, que suelen ser pues una zona de agrupación de neuronas entre los nervios y el sistema nervioso cerebroespinal. ¿Vale? Pues este sería un poquito el esquema del sistema nervioso de nuestro organismo. Ahora bien, ¿de qué está hecho todo este tejido nervioso? Pues todo este tejido nervioso está hecho básicamente de neuronas. Las neuronas son las células que forman el tejido nervioso. No son las únicas, ya lo veremos, pero básicamente la neurona tiene una forma pues parecida a la que veis en este dibujo. La neurona tiene una zona en la que se encuentra básicamente el cuerpo o soma, ¿vale? Cuerpo o soma de la neurona, que pues incluye el núcleo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, tiene la mayor parte de los orgánulos en su citoplasma y tiene unas prolongaciones que se denominan dendritas. Estas prolongaciones pues pueden ser muchas, pocas, depende de dónde esté la neurona y del uso, por decirlo de alguna forma, que se le dé, ¿vale? Las dendritas suelen tener conexión con otra neurona, ¿vale? O sea, aquí tendríamos otra neurona partiendo en cada una de estas dendritas. Y luego tiene además una prolongación muy larga, que es todo esto de aquí, que se denomina axón. El axón es la prolongación más larga que tiene la neurona.
y que termina normalmente pues como en unos botoncitos, los veis así negritos aquí, que se llaman botones, el botón terminal. Finalmente la neurona tiene una estructura que está formada por otra célula, esto realmente es una célula que envuelve el axón, ¿vale? Lo envuelve como si fuera, pues como si cogierais un filete de pollo, por así decirlo, y envolvierais un cable con él, ¿vale? Todas estas envolturas lo forman unas células que se llaman las células de Schwann, y que forman lo que se denomina la vaina de mielina, que tiene como objetivo básicamente aislar el axón, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque cuando se produce un impulso nervioso, el impulso nervioso va a llegar por aquí, ¿vale? Va a llegar por la dendrita, va a ir activando la célula, va activando toda la neurona y va a ir transmitiéndose a través del axón hasta llegar a otra neurona que estuviera aquí, ¿vale? Este axón, por lo tanto, va a producir la transmisión del impulso nervioso. El impulso nervioso va a viajar por el axón. Como ocurre muchas veces que muchas neuronas están pegadas unas a otras, esta vaina de mielina que hemos dibujado aquí antes, ¿de acuerdo? La vaina de mielina que hemos dibujado, esta de aquí, esta vaina de mielina actúa como si fuera un aislante y entonces si aquí hay otro axón, pues no se va a cortocircuitar, sino que cada una de ellas va a llevar su impulso nervioso, que realmente es un impulso eléctrico, ¿vale? Es decir, que el impulso nervioso se transmite pues igual que si fuera en un cable la electricidad. ¿Qué más encontramos en el sistema nervioso? En el sistema nervioso, además de las neuronas, que las tenéis aquí, ¿veis? Con sus dendritas, por aquí, con su cuerpo neuronal, con su axón, ¿vale? Que sería toda esta zona. Pues teníamos, como decíamos, las células que las acompañan, ¿vale? Estas células que las acompañan se denominan células gliales. Las células gliales, algunas ya las hemos hablado, que son las células de Schwann, y luego hay otras, pues como los oligodendrocitos, o bien pues los astrocitos, o las células de la microglía. También están las del epéndimo, pero bueno, esa ya quizás, con que nos sepamos los oligodendrocitos, la microglía y los astrocitos, nos vale. Estas células gliales van a ayudar a las neuronas. Como os decía antes, las células de Schwann y los oligodendrocitos generan lo que llamamos la vaina de mielina, ¿vale? Es decir, que van a proteger el axón, lo van a enrollar para que la transmisión nerviosa se efectúe más rápido, mejor y no cortocircuite con otras neuronas. Y luego tenemos otras células, como por ejemplo los astrocitos, que se dedican a alimentarlas. ¿Veis? Que tienen aquí una conexión con el tubo sanguíneo, los nutrientes pasan por ellas y, por así decirlo, alimentan o favorecen el paso de nutrientes hacia la neurona. También hay otras células como las de la microglía que se encargan de patrullar por la zona y de eliminar todas aquellas sustancias indeseables que puedan encontrar en el sistema nervioso, ¿vale? Son células muy importantes y de hecho hay muchas enfermedades nerviosas que se generan no porque fallen la neurona, que es la principal, actriz, ¿no? del sistema nervioso, sino que fallan todas estas células acompañantes que la ayudan a realizar su transmisión del impulso nervioso correctamente. ¿Veis? Esto sería pues un poquito el aspecto que puede presentar el tejido nervioso. Está todo como conectado, ¿de acuerdo? Tenemos las neuronas, que son estas de aquí, que están envueltas por oligodendrocitos o por células de Schwann, ¿vale? Dependiendo de dónde estén, las neuronas se rodean de una o de otra. Y luego tendríamos aquí las células de la microglía y los astrocitos, ¿vale? Las células de la microglía y los astrocitos alimentándolas. Están todas enrevesadas y entretejidas. Esto hace que realmente, si nosotros vemos una preparación microscópica de un tejido nervioso, pues veis que es un aspecto un poquito complejo y complicado. Esto es uno de los primeros dibujos, vamos a poner el puntero, este sería uno de los primeros dibujos, pues no me funciona el puntero. Pero bueno, esto es uno de los primeros dibujos que generaría nuestro super investigador Ramón y Cajal, que estudió, como bien sabéis, digo yo, pues el tejido nervioso, ¿vale? Él fue un reconocido investigador español que dedicó toda su vida a investigar el tejido nervioso, porque en la época en la que hacía sus pesquisas y hacía sus investigaciones,
pues no estaba muy claro que los nervios y el cerebro estuvieran hechos de un tejido, estuvieran hechos de células, no veían ellos muy bien las células. Entonces él se dedicó a investigar toda la vida, ¿vale? Pues en las condiciones en las que se investigaba en aquel entonces, ¿veis? Pues esto es nuestro genio Ramón y Cajal, ¿vale? Con los microscopios que se llevaban antes, sin luz eléctrica, sino que utilizaban un espejito para reflejar la luz y bueno, con los miles de tintes pues para las preparaciones de muestras. Hizo millones de dibujos espectaculares y con él se cerró la teoría celular, diciendo que todos los tejidos estaban hechos de células. Tuvo una aportación muy importante a la ciencia española. Bien, pues ahora que ya sabemos cómo funciona, o sea, de qué está hecho el tejido nervioso, pues vamos a ver cómo funciona la transmisión del impulso nervioso. La transmisión del impulso nervioso, ya os he dado una pequeña pincelada y os he dicho que que realmente se producía por el viaje, ¿vale?, de una corriente eléctrica a través de esta célula, de la neurona. La neurona se excita, ¿vale?, se llama así, tiene un umbral de excitación, eso produce una corriente eléctrica, la corriente eléctrica viajará a través de toda la célula y llegará al botón terminal, ¿vale? Esta conexión eléctrica que hay entre una neurona y otra se llama sinapsis y la voy a explicar brevemente. La sinapsis, realmente lo que vamos a denominar sinapsis es el hecho de que en esta neurona viaje la corriente, vamos a volver a poner una corriente eléctrica como la de antes, es decir, aquí viene el estímulo, acordaos, y el estímulo va a llegar a través de la dendrita, siempre va a estimular, las dendritas son las que se estimulan, va a viajar por toda la neurona y se va a transmitir por el axón y va a llegar aquí a los botones terminales del axón y va a excitar a otra neurona. Esta otra neurona pues también transmitirá la corriente eléctrica, ¿vale? Se excitará y a su vez transmitirá la corriente eléctrica hasta llegar a la otra neurona. Y la otra neurona pues también se excitará y sucesivamente llevará la corriente eléctrica. Pero en realidad no están pegadas, no están unidas las neuronas, sino que hay un espacio entre ellas. ¿Para qué queremos que haya un espacio entre ellas? Para evitar que se cortocircuite todo el sistema, ¿vale? Es decir, que si yo tengo una neurona, viene por aquí el axón, ¿de acuerdo? Este sería el axón de la neurona, ¿vale? Y aquí tenemos la dendrita, por decirlo de alguna forma, la dendrita de la otra neurona, ¿vale? Aquí sería la otra neurona que va a transmitir el impulso nervioso, ¿vale? Está por aquí. Vamos a ponerla así y vamos a decir que esta es la neurona que se va a excitar, ¿vale? Y esta es la neurona que transmite el impulso nervioso. Me ha salido un poco churro el dibujo, pero bueno, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar en este? Vamos a hacerlo bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Vale, perdón. Vamos a hacer bien el axón. Llega el axón, ¿de acuerdo? Y lo tenemos así, vale. Si veis, si observáis el dibujo, aquí no se tocan, ¿vale? A este espacio que existe entre una neurona y la otra es lo que vamos a llamar el espacio sináptico. Espacio sináptico. ¿Y qué ocurre en este espacio sináptico? Pues decíamos que llegaba el impulso nervioso y llegaba por aquí, ¿vale? Y cuando llega aquí a la zona terminal del axón, va a producir la liberación de unas vesículas que aquí llenas de una sustancia química, ¿vale? Una sustancia química que se libera a este espacio sináptico. Esta sustancia química, ¿vale?, es lo que vamos a denominar neurotransmisor. El neurotransmisor. ¿El neurotransmisor qué es lo que va a hacer? Pues el neurotransmisor lo que va a realizar va a ser excitar, ¿vale?, excitar este lado, esta dendrita de la siguiente neurona y producir la transmisión del impulso nervioso a la siguiente neurona, ¿vale? Es decir, que la transmisión del impulso nervioso se produce de manera a que por aquí es electricidad que pasa, ¿vale?, por aquí, pero aquí se transforma en una sustancia química lo que excita la siguiente, es decir, la electricidad llegará hasta el final del axón y al final del axón liberará estos neurotransmisores, es decir, sustancias químicas, que van a volver otra vez a generar un impulso eléctrico en la siguiente neurona, ¿vale? Entonces viaja electricidad a través de la neurona y en el espacio que hay entre las dos neuronas, digamos que ese impulso eléctrico, entre comillas, lo transmite
una sustancia química que se denomina neurotransmisor. Según sea el neurotransmisor, pues producirá o excitará unas neuronas u otras, ¿vale? Y de esta forma se controla qué neuronas quiero que se exciten y qué neuronas quiero que no se exciten, es decir, por qué neuronas quiero que viaje la información y por qué neuronas quiero que no viaje la información. Por poneros un ejemplo, hay unas neuronas que transmiten el dolor, ¿de acuerdo? Entonces, si se produce este impulso eléctrico, ¿vale? Pues quiero que se excite la neurona del dolor y por eso haré que se liberen unas sustancias que excitan tan solo las neuronas del dolor y no excitan, por ejemplo, las neuronas del hambre, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, a cada sentido, a cada sentimiento, a cada sensación, normalmente pues corresponden determinados neurotransmisores que van a hacer intervenir determinadas neuronas. Bueno, pues por hoy yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale, chicos?